Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Te saludo desde Barcelona. Ya he vuelto, ¿vale? Ahora todo se normaliza, mi querido Escorpio. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Escorpio. Es muy curioso, Escorpio, porque se me presentaban muchas imágenes de personas como de raza, como un poco, como si fueran mulatos o mulatas, o más moreno que ustedes, más morenas que ustedes, mi querido Escorpio. Muchos de vosotros, Escorpio, siento que han tenido algún tipo de problema en los pies o en la pierna. Y siento, mi querido Escorpio, que ese problema empieza a mejorar para bien. Empieza a mejorar. El otro mensaje, mi querido Escorpio, te he visto como que estuvieras bañado o bañada lo que es en oro, como si fuera miel, pero era oro. Todo oro, Escorpio. Como que tú llevabas muchas joyas, muchas prendas preciosas. ¿Qué me quiere decir esto, Escorpio? Que la suerte, la abundancia, o simplemente si habían personas que no te daban la razón, te lo van a dar. Es como que vas a estar brillando, Escorpio. Siento que muchas personas con las cuales de repente vosotros no se entendían, o si tú de repente estás un poco enojado, enojada, apartado, apartada de una persona X, puede ser familia, puede ser pareja, puede ser amistades, es como que vienen a pedir disculpa. Es como que te buscan la conversación. Es como que hay un contacto entre ustedes. Pero aquí la persona que va a tener la razón, la persona que va a salir victorioso o victoriosa, vas a ser tú, Escorpio. Alguien suplica tu atención. Alguien quiere volver contigo, Escorpio. Alguien te extraña. Alguien te necesita, te desea, cariño. Por eso que te he visto bañado con oro. Es como que vas a estar atrayendo todo lo que tú quieras en tu vida. Y esto es bueno, Escorpio. Es cierto que vas a levantar envidias, pero tú estás protegido. Tú estás protegida. Hay algo maravilloso que va a llegar lo que es a tu vida. Y sobre todo, ellas que se habían apartado de tu historia, te buscan, Escorpio. Vamos a ver signos. Signos, mi querido Escorpio. Vamos a ver signos, cariño. Signos. Me sale un Leo.
Me sale tu signo, Escorpio, Tauro o Virgo. Cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque puede ser cualquier otro signo. Iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Iniciales. La letra S, la letra R, la letra Z, la letra T, la letra C y la letra P. Escorpio. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Esta. Me sale lo que es la carta del sol. Fíjate, cariño, una imagen preciosa. El sol representa lo que es al signo de Leo. Muchos de ustedes siento que están lidiando con personas de elemento fuego, pero especialmente un Leo. Pero esta carta representa, cariño, buscar tu camino. Representa claridad. Se aclaran muchas cosas. Si de repente tú con una persona X no te entendías, que puede ser el caso, muchas discusiones, muchos líos, o te estaban culpando de algo que tú no habías hecho, se aclaran las cosas. Si tú de repente, mi querido Escorpio, también estaba buscando claridad en la parte judicial, la sentencia o lo que digan, cariño, las leyes, van a salir lo que es a tu favor, Escorpio, porque tenemos lo que es la carta del sol. Y la carta del sol, cariño, también representa algo nuevo para muchos de ustedes. Muchos que a lo mejor me dicen, Richard, yo ya no quiero saber nada del pasado. La carta del sol representa algo nuevo en tu vida. Aquellos que están buscando ser madres o ser padres, cariño, viene una criatura en el futuro, mi querido Escorpio. Por eso te digo, Escorpio, como que todo empieza a encajar, como que todo empieza a vibrar lo que es a tu favor. Es cierto que llevabas meses anteriores, temporadas malas, sinceramente, y tú me decías, todo sale malo para Escorpio, pero ¿qué culpa tengo yo? Que eso es lo que me dicen las cartas. Si tu vida fuera perfecta, seguro que no estuvieras viendo lo que es el horóscopo, porque yo no veo el horóscopo. Yo lo entrego, pero yo no veo, porque estoy tranquilo, estoy en paz conmigo mismo, mi querido Escorpio. Pero viene algo bueno en tu vida. Vamos a ver qué me dice en el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del mundo. Cariño, a ti lo que te viene es candela, como dice mi linda gente de Cuba. O te viene un contrato, que también puede ser porque la carta del mundo se cierra un ciclo, llega lo que es un acuerdo. La carta del mundo representa el huevo cósmico, algo que tú has estado pidiendo, Escorpio. ¿Vale? Algo que tú has estado rezando, orando, pidiendo a tus ángeles, arcángeles, a tus santos, a papá Dios, al universo. El mundo es un regalo. Es un regalo que te trae la vida, Escorpio. La suerte te acompaña en esta semana, en este mes, a partir de la fecha que tú veas esta lectura. La suerte te acompaña. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. ¿Qué tipo de suerte? Me sale lo que es la carta de el Rey de Copas. Vale. Mira, si te das cuenta, Escorpio, aquí esta mujer tiene como un escudo transparente. Vale. Puede ser hombre. Puede ser hombre, puede ser mujer, no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser amigo, puede ser familia, una persona X en la cual vosotros habían tenido un malentendido. O de repente esta persona se enojó contigo, o tú te enojaste con él o con ella. Entonces, como tenemos lo que es la carta del mundo y lo que yo he visto en el cuenco tibetano, cariño, y como carta guía con el tarot Z, la carta del sol, esta persona te busca, o vosotros, el destino. El destino se encarga de que vosotros coincidan. Porque sé que muchos van a decir, Richard, yo jamás voy a buscar esta cucaracha. Yo no digo que lo vas a buscar. El destino se va a encargar, Escorpio, de que vosotros dos coincidan con él o con ella. Porque aquí hay un encuentro, Escorpio. Y todo se aclara para tu favor o para vosotros dos. Todo se aclara. Va a haber un encuentro. Vamos a continuar.
Puede ser pareja, puede ser amigo, puede ser familia, la persona que está en tu mente. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Este encuentro que tú vas a tener con esta persona va a ser un encuentro, cariño, de personas maduras, de personas adultas. Ya no van a estar actuando como niñatas, como niñatos, haciendo su berrinche, no. Van a tener una conversación madura, porque tenemos la carta de la sacerdotisa. Van a buscar, como se dice, el equilibrio, el punto medio, para que vosotros dos estén lo que es en armonía. La comunicación, el contacto que tú vas a tener va a ser positivo. Va a ser positivo. La carta también del 5 de Pentáculos. Inclusive, mi querido Escorpio, quiero que se saquen ese concepto tan negativo que cuando yo digo, a lo mejor tú lo vas a pedir perdón. No, Richard, un Escorpio jamás pide perdón. No pasa nada, no hay nada de malo de que tú aceptes tus errores y pidas perdón. Recuerda que sale la carta de la sacerdotisa, que va a ser una persona sabia, una persona madura. Vale, si tú no quieres hacerlo, la otra persona te va a pedir perdón. Una de las dos partes se va a pedir perdón, porque tenemos la carta del 5 de Pentáculos, al costado de la carta de la sacerdotisa. Y sinceramente, cariño, esa energía, ese encuentro es bueno, es muy bueno lo que te va a pasar con esa persona. Es como que tu mundo empieza a cambiar, la oscuridad se va, mi querido Escorpio. Un hito más, y me sale lo que es la carta del 7 de espadas. Se buscan, se abrazan, cariño, mira, dejan todo por ti, mi querido Escorpio, o tú simplemente, Escorpio, te das cuenta que tienes que estar con él o con ella. Reaccionas. Todo ese orgullo, todo ese malentendido se va a la basura. Reaccionan, ambos reaccionan, porque aquí se buscan. Mira, hay una persona que viene y te consuela. Hay una persona que te dice, Escorpio, lo siento mucho, no quería hacerte daño, te va a decir. No quería que con mis palabras, con mis actos, tú lo pasaras tan mal. Lo siento, me he portado como un niñato, como una niñata. O puede ser que tú vas a decir esto. Y esto te hace una persona madura, Escorpio. Se buscan. Dos almas se buscan, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Mi querido Escorpio, un mensaje del Arcángel Gabriel. Escucha, cariño. Sus oraciones. ¿Qué te había dicho al principio? Algo que tú has estado pidiendo, orando, rezando. Inicie su comunicación con el divino. Al rezar cada día, prestará atención a las palabras que entren en usted por su canal de energía. Cuanto más rece, más le ofrecerá el Todopoderoso su palabra, cariño. Entonces, si todavía no sucede ese milagro que tú estás pidiendo, no te rindas. Sigue con tu oración, sigue con tu fe, sigue con tu perseverancia, porque muy pronto, mi querido Escorpio, vas a ser escuchado y escuchada por el Todopoderoso, cariño. No pierdas la fe, corazón. Vamos a continuar. Siento, Escorpio, que todo se pone en orden en tu vida. Y esto es bonito. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Puede ser con una persona muy terca o Tauro también. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Te lo había dicho ya al comienzo de la lectura. La carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué me quieren decir en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del Sol. Cariño, Escorpio.
Si tú estás sin trabajo, cariño, te viene un nuevo trabajo. Si tú de repente tienes problemas en tu trabajo, todo se aclara. Si tú quieres aumento, va a haber aumento. Si estás buscando un préstamo, te viene el préstamo. Porque el sol es claridad, es vida. Es estar feliz, es estar contento. Entonces, te vienen proyectos nuevos, te vienen trabajo, te viene esa ayuda. Las cosas se normalizan en la parte económica, mi querido Escorpio. La carta del Rey de Copas. Y siento, mi querido Escorpio, que esta situación te beneficia a ti y a los tuyos, sinceramente. A ti y a los tuyos, a tu familia, a tu entorno, a tu pareja, a tu casa también, porque tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Entonces, cariño, eureka, celebra, cariño, porque lo que te viene es candela. La suerte está tocando tu puerta, Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, las características. Vamos a ver. Me sale la carta de la Reina de Oros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra, pero también puede ser de cualquier otro elemento. A lo mejor es mucho más moreno que ustedes, o de repente esta persona es de raza negra también, pero puede ser que tú seas rubio y la otra persona pues es de color moreno como yo, un poquito morenito, no tan blanco, hay más blancos que yo, sinceramente. Es una persona que económicamente está estable, una persona, cariño, que su zona de confort es muy bueno, tiene mucha seguridad lo que es en la parte económica, tiene mucha seguridad, ¿vale? Inclusive puede ser que tiene propiedades, casa, negocios. La carta del 10 de espadas. Hay una persona, mi querido Escorpio, que puede ser de elemento aire como también de cualquier otro elemento que te piensa. Pero esta persona es como que existe un grupo de personas que le pone lo que es en tu contra. Vive cerca de la costa, cerca del mar, inclusive en una isla. De estatura alta o alto, está bronceado o puede ser que sea de piel morena o piel trigueña. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 2 de espadas. Hay una persona, cariño, que quiere decirte algo. Hay algo que tiene que salir lo que es a la luz. Está intentando decírtelo, pero existen personas que posiblemente lo tienen como amenazado, amenazada, como que le dicen, si tú hablas esto, vas a perder mucho. Así que mejor mantente calladito y calladita, que así te ves más guapo y más guapa. Pero él o ella quiere decírtelo, simplemente que ahora se siente presionado. Vamos a ver uno más. Piel blanca, puede ser que se pinte el cabello de algún color, puede ser que tenga canas, cariño. La carta del diablo. Para muchos de vosotros posiblemente hay una persona que a veces te hace perder los papeles. Esta persona puede ser de elemento tierra como también de cualquier otro elemento. Cabello negro. Puede ser que tenga tatuajes, algunos de ellos ojos claros. ¿Cómo así, Richard, que me hace perder los papeles? Es una persona que te arrastra a la parte pasional. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, sinceramente no quiero complicarme la vida, quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, ya no quiero volver a ver a esta persona porque sé que voy a tener problemas, pero sin embargo la parte pasional te arrastra otra vez a sus brazos. Es una persona que aparentemente físicamente está muy bien, puede ser inclusive que es menor que ustedes, mi querido Escorpio, pero te arrastra en la parte pasional. Si tú me dices, Richard, voy a terminar con esta historia que me arrastra, no. Veo que hay mucho pan que rebanar en la parte pasional entre vosotros dos. Te quiero, Escorpio. Es tu semana de suerte. Disfruta, cariño, que todo se arregla, todo se pone en orden. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.